Hola amigos y amigas, yo soy Bruja Sagrada y en esta ocasión les hablaré sobre mi experiencia de cómo fue haber crecido en un entorno agresivo. Es un tema que puede ser muy normal en Latinoamérica, especialmente si tienes cierta edad mayor a veintitantos años y creciste bajo la tutela de una generación que todavía no normalizaba la salud mental. Pero pues no todas las personas son así o fueron así. Sé que hay grandes en cualquier generación y de no ser así pues no seguiría existiendo la importancia que se le da a la psicología, no seguiría existiendo la psicología, no seguiría existiendo campañas para promover la salud mental y no sería un tema que estaría creciendo en nuestros días porque pues yo opino que la sociedad se está percatando de que es algo a lo que se le tiene que dar importancia para nuestro íntegro desarrollo como seres humanos. Y bueno, en mi experiencia, ¿qué sucede cuando el entorno en el que creces está lleno de personas que no respetan tus derechos humanos? Voy a tratar de mantenerlo lo más políticamente correcto posible. Es un tema delicado y voy a tratar de no dar muchos detalles, especialmente los más turbios, por así decirlo. Pero bueno, comenzaré. Yo en otro video creo que sí mencioné que siempre he sido responsable de mí misma, desde muy pequeña. Bueno, esto fue porque yo como tal no tuve padres, no tuve ni papá ni mamá. Estuve bajo la tutela, el cuidado legal de una familia, pero siempre se notó el apartarme, el no eres parte de nosotros. Nunca lo dijeron así como tal, pero lo demostraron en muchas formas y comportamientos. Si soy sincera, cuando era mucho más pequeña, más cercana a la a una edad de bebé, pues hay recuerdos que tengo por estar muchas horas sola y sucia cuando todavía usaba pañales. Y desde ahí sí empecé a formar como traumas y sí recuerdo que desde muy pequeña podía como de repente desconectarme de la realidad, en el sentido en el que desconocía todo alrededor, como despersonalizarse. Y me paniqueaba, o sea, es algo que recuerdo que era niña y me sucedía de repente y empezaba como a entrar en pánico. Trataba de decir, regresar al momento diciendo soy y luego decía mi nombre completo, o sea, a mí misma me lo decía en mi cabeza o lo decía en voz alta, yo soy tal. Y, y bueno, aún así todavía se veía que la familia que me acogió lo intentaba, en ese entonces todavía lo intentaban. Quizás sí a lo mejor no tenían la energía para cuidarme, pero al menos de vez en cuando tenían gestos y lamentablemente eran personas que sí tenían ciertas... eh, tenían como unos rasgos que se fueron detonando con el tiempo, porque en un principio todavía trataban de llevar una vida normal, trataban de ser personas normales, pero con el pasar del tiempo ciertos rasgos o afecciones que ellos tuvieran fueron empeorando. Entonces, como, como a veces se desquitaban con mi persona, cualquier coraje o ira, eso fue aumentando con el tiempo y con el envejecimiento de las personas que eran los adultos encargados de mí, que era una pareja. Y bueno, ellos tenían hijos y como ellos nunca me respetaron a mí, consiguientemente sus hijos tampoco, ni uno solo de ellos. Y llegaron a tener una bebé después cuando yo estaba en primaria. Y pues yo realmente sí la veía como si fuera una hermana para mí y la quería muchísimo y la cuidaba muchísimo.
Y aunque pensaba muchas veces en escapar por el daño que me hacían, me daba muchísimo miedo que le fueran a hacer lo mismo a ese bebé. Así que, tristemente, pues tuve que tomar una decisión fuerte de quedarme o de no escapar. Y pues la persona encargada de esa familia, el- pues la señora, sí llegó a decirme alguna vez que si yo escapaba y decía lo que me habían hecho cuando le expresé que necesitaban ayuda o que necesitaba atender lo que estaba sucediendo, pues sí se llegó a burlar y a decir algo como nadie te va a creer, nadie te va a creer porque mis hijos están bien. Y no, no estaban nada bien, de hecho son personas que, bueno, tienen ciertos trastornos que no puedo mencionar en esta plataforma, pero les daré una idea sencilla refiriéndome a gustos fuera de lugar hacia menores de edad, ya siendo adultos. Es todo lo que puedo decir, ya que pues esta plataforma no creo que me permita hablar más de eso y tampoco tengo muchas ganas de hablar de eso, de ese tema en específico. Es por eso que como la otra hija de ellos era pequeña, pues yo sentía que tenía que protegerla o al menos asegurarme de que no le fuera a suceder nada. Y bueno, para mi sorpresa, pues de repente se convirtieron en padres cariñosos porque pues ella sí era su hija, de su sangre y todo eso. Y a mí eso me daba mucha alegría y me calmaba el alma el saber que no iba a tener que estar tan como hiperactiva, hiperconsciente para cuidarla. Pero fuera de eso, en cuanto al trato hacia mí, me aplicaban lo que muchos pues ya denominamos como gaslighting, que es el hacerte creer que lo que tú dices no es válido o no es cierto, o cuando tú te quejas de algo te dicen es que eso no es cierto, es que eso no pasó así, es que estás mintiendo. Y como pues yo notaba que yo me sentía mal por lo que a mí me hacían, pues simplemente decía es que me siento mal por lo que me hacen, es que me duele el cuerpo por tanto pegar. Y pues buscaban una forma como de batear eso, de sordearse, de ignorar lo que yo decía. Y, y fue muy difícil porque yo no podía dormir. No podía dormir porque si no me acosaba una persona o me lastimaba una persona, me acosaba otra persona, dependiendo de qué miembro de esa familia fuera. Lo único que no me acosó físicamente pues fue la bebé que yo traté de cuidar en todo mi tiempo libre posible hasta que creció. Y, y yo hice todo lo posible también por mudarme de ahí lo más pronto posible. Y mudándome me encontré con que tenía muchísimos problemas de insomnio y que cuando dormía me movía mucho, muy violentamente, como pues a veces soñaba que me iban a tirar un golpe o algo así y entonces pues me movía para bloquearlo, porque eso es lo que hacía, o sea, no les respondía de regreso, pero sí me cubría la cabeza, me cubría eh, el cuerpo, me cubría cualquier zona vital, dependiendo de hacia dónde viniera. Y es algo que te deja marcas. Entonces, yo había crecido como que con esta desconfianza hacia muchas cosas, pero al mismo tiempo traté como de observar cómo eran las familias de mis amigos. Entonces yo cuando estaba chava, pues era esa chava que siempre iba y estaba en la casa de sus amigos. Siempre estaba en la casa de una amiga o de un amigo, y si ese amigo no podía estar en su casa, iba a la casa de otro amigo. En cierto modo sí traté de ser un poco más social, a pesar de que soy muy introvertida. Traté de ser más social porque quería aprender del mundo a mi alrededor, porque algo dentro de mí me decía que el mundo afuera era diferente al mundo dentro de esa casa de los horrores donde yo vivía. Entonces, pues observé mucho cómo eran las dinámicas familiares de mis amigos.
y conocí muchas familias diferentes. Había amigos que tenían un papá, había amigos que sus papás estaban divorciando, había amigos que su familia podría decirse que era un núcleo tradicional, y pues fui observando así para yo misma como hacerme esa idea arquetípica sana de lo que implica los opuestos masculino y femenino. Que, bueno, si uno o si tú eres brujo o bruja o si te interesa el wiccanismo, eso de los opuestos masculino y femenino pues es algo que se ve en el wiccanismo, es decir, en ideologías o religiones paganas. Yo personalmente no diría que soy parte de ninguna religión, me he formado como mi propia idea de las cosas, pero en cuanto a creencias podría decir que estoy un poco más apegada a lo pagano porque también aprendí observando mucho la naturaleza. Y de hecho esto también sucede porque era el lugar en el que yo me sentía más segura, no dentro de una casa, en la naturaleza. Sucedía que en la casa en la que vivía había un gran patio como si fuera lote baldío, o sea, lleno de maleza, ramas y todo. Pero cuando yo estaba ahí nadie iba, nadie me molestaba, nadie me hostigaba, me dejaban en paz mi cuerpo. Y además creo que soy neurodivergente porque tengo ciertos sentidos muy agudos, muy agudizados, y los agudicé más desde que empecé a tener problemas de la vista. Entonces yo pues escucho muy bien y también puedo oler bastante, y pues estas personas eran de gritar mucho y entonces me lastimaban los oídos. Y cuando estaba en la naturaleza solo escuchando la brisa o el viento fresco, pues en ese momento no estaba sufriendo porque los gritos pues era algo que a veces hasta me causaba dolor físico, aunque no hablo solo de que se limitaron a gritar, no hacían eso, hacían más cosas todavía que eso. Entonces yo me acostumbré mucho a observar a las plantas, observar a los insectos, observar a los animalitos, y de hecho por eso muchas ocasiones me he sentido más cómoda cerca de animales o más como segura. Y pues eso también definió un poco que yo me enfocara en tener una idea más pagana de las cosas, al menos en el sentido de creencias o de observar las leyes de la naturaleza. Y bueno, obviamente una vez que me fui de ahí pues no había cortado relación de inmediato porque todavía intentaba llevarme bien con esas personas, pero después se fue notando bastante que les molestaba mi presencia y traté de alejarme, y pues se molestaron de que me alejara, pero pues eso tuve que ser fuerte y cortar toda relación, porque llegó un punto en el que hasta acosaban a la familia de mi pareja en ese momento, y pues ya se me hizo que se estaba tornando muy tóxico. Lo más triste del asunto es que se notaba mucho la diferencia con sus hijos reales. El hecho de que ellos pudieran estudiar, el hecho de que cuando una persona me quería ayudar, le decían que no me ayudara o que yo no valía la pena a mis espaldas. El hecho de que yo no tuviera apoyo de ninguna parte, y pues por eso digo que siempre fui responsable de mí misma, porque muchas cosas de salir adelante pues las he hecho sola por mi cuenta. Pero lo que decía que también era triste es que no podía invitar amigos a mi casa, o si los invitaba pues era solo para estar afuera. Pero alguna vez llegué a tener una amiga que en un punto en el que nuestra amistad se quebró porque ella lamentablemente discrepaba mucho en su visión de vida y muchas cosas se las podía tomar al revés o mal. Ella supuso que yo nunca la invité a mi casa porque no quise, o por chiflada, o no sé, ya que pues era una de estas personas a las que yo siempre visitaba su casa. Y nunca le pude decir, especialmente porque en ese tiempo todavía no lidiaba este trauma,
Nunca le pude decir que nunca quise invitarla porque no quería exponerla al terrible peligro que ahí se vivía. No quería exponerla a eso, no quería ponerla en peligro. Es decir, o sea, yo trato de defenderme con mis fuerzas y obviamente que si hubiera estado otra persona como una amiga que quisiera mucho, lo hubiera defendido. Pero dije, pues, ¿para qué la expongo a eso? Además de que pues no me dejaban invitar gente. Y sus hijos sí invitaban gente, sus hijos sí tenían amigos que iban y todos se comportaban como normales. Pero incluso hasta ellos tenían un chiste interno de modo visita, así le decían, a cuando ellos se comportaban como si fueran personas normales, que era cuando recibían visitas en su casa, ya fueran conocidos de ellos. Lo cual no era muy seguido, entonces tenían una aversión como a que la gente los visitara y no tenían muchos conocidos, pero sí tenían algunos y entonces se comportaban de una forma diferente cuando pues los visitaban. Y bueno, ¿qué más puedo contar que sea contable por aquí? A ver. Mm, fuera de que fue, pues fue muy difícil superar eso, aun y cuando me excluían de sus actividades desde que era una niña, aun y cuando yo me esforcé en aprender por afuera, pues antes sí les tenía aprecio, antes de darme cuenta. Lamentablemente, esa costumbre fue lo que hizo que en mucho tiempo yo fuera una persona más como complaciente y que no detectara las banderas rojas cuando estaba saliendo con el exnovio narcisista del que ya hice un video. Entonces, les soy sincera, yo en ese momento pensaba cuando conocí a este ex que no era tan malo como estar en mi casa, que en ese momento pues era la casa donde vivía. Entonces era menos carga estar con esa persona que con las personas que estaban legalmente encargadas de mí. Entonces es una cosa que te voltea muchos conceptos de cómo ves las cosas y parte de la terapia es desaprender todo ese rollo que hizo que yo no pudiera establecer mis límites porque me acostumbré a que otros no respetaran mis límites. Y es por eso que muchas veces las banderas rojas no las veía o no me daba cuenta hasta que no tuviera ya un problema como de frente, que ya tuviera que atender ese problema frente a mí, pues era cuando ya reaccionaba o hacía algo. Y pues he tenido mis valores porque yo los aprendí por mi cuenta, porque observé y pues me ponía a pensar qué está bien y qué no está bien. No me gusta hacer sentir mal a otros, no me gusta que las personas se sientan mal, aunque lamentablemente por eso pues también fue que me volví un poco complaciente después por el hecho de que nunca me ha gustado ver a otros mal y muchas veces pues mis tutores se daban cuenta que yo era así y me quitaban cosas o objetos, aunque ellos no los hubieran comprado y ellos no hubieran gastado en ellos, aunque los hubiese comprado yo con mi dinero o me los hubiera regalado a algún novio o alguna amiga o amigo, pues ellos me los quitaban para quedárselos o venderlos o dárselos pues a su hija. Y en algún punto pues sí me rogaban, oye, por favor, regálame esto, por favor, dámelo. Y pues como yo no quería verlos mal, siempre accedía. Y lamentablemente, pues hay personas que se aprovechan cuando uno tiene la voluntad. Obviamente todo esto ya lo he estado trabajando y esa es la razón por la que puedo hablar más tranquilamente de esto y hablar de lo que yo aprendí. Porque ya he estado trabajando en cómo me percibo a mí, cómo percibo lo que me rodea y en que no tiene nada de malo establecer límites sanos. Tenía una idea porque en cada uno de nosotros existe la integridad, existe tu yo íntegro, entonces ese yo es el que te avisa o hace que te sientas mal cuando algo no está bien. Es también lo que te da esa sensación de que hay un mal presentimiento.
Entonces, como muchos no nos respetaron al crecer, nos acostumbramos a ignorarlo, pero pues simplemente traté de recuperarlo y escucharlo cada vez que sucediera. Y pues parte de la terapia también es como trabajar más en escuchar y poner atención a tus necesidades. Y bueno, yo creo que es todo por ahora. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te gusta, dale like. Si tienes alguna opinión sobre qué trastorno crees que tuvieron estas personas, pues coméntalo. Eh, sí puedo decir que sí tenían algo mental porque algunos de ellos tenían como alucinaciones. Por eso digo que fueron empeorando con el tiempo. Pero no sabría decir exactamente qué es lo que les sucedía, pero sí sé que padecían de sus facultades mentales y que fue algo que fue aumentando con el pasar de los años. Bueno, eso sería todo. Buenas lunas para todos y nos vemos pronto.